La aplicación de la cuarentena focalizada ha causado gran confusión, incluso en la aplicación de algunos términos desde las zonas o las regiones en las que se está aplicando o las propias actividades que están permitidas, etcétera, etcétera. Sé que las leyes a veces pueden ser un poco confusas, pero vamos a intentar dilucidar algunas de las dudas que han salido como consecuencia de las normas que se han ido aplicando durante estos días y la que salió el día de hoy. Para empezar, ¿qué viene a ser una cuarentena focalizada? Pues es una herramienta creada por el gobierno a través de la cual las autoridades sanitarias se encargan de realizar una suerte de mapa de las regiones o ciudades, zonas, en las que dividen de acuerdo a cómo se ha ido controlando el virus y las que se consideren focos de contagio, pues se dispone que deben continuar en aislamiento hasta que éste se controle. El resto y se irá pues abriendo de forma paulatina. El día de hoy precisamente se han incorporado nuevas zonas que deben ser consideradas dentro de esta cuarentena focalizada. Se emitió el Decreto Supremo 135-2020 PCM, que prorroga también el estado de emergencia, que como ya sabemos, el estado de emergencia limita o restringe nuestros derechos constitucionales como son los relativos a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de reunión y de tránsito. Es decir, que hasta el 31 de agosto, como lo está disponiendo este decreto, continuamos en estado de emergencia nacional. Ni siquiera las regiones o zonas que no estén consideradas dentro de la cuarentena focalizada van a poder libremente, como ya hemos visto en muchos casos, realizar reuniones o transitar de forma libre sin ninguna restricción. Si a alguien se le ocurriera celebrar un cumpleaños, hacer una reunión con gente ajena a su domicilio, la policía podría entrar por la fuerza, porque están restringidos la inviolabilidad de domicilio, puede entrar a la fuerza y verificar pues qué es lo que está sucediendo, si hay personas que no residen en ese domicilio, imponerles la multa que corresponda, llevarla. Entonces, estas restricciones del estado de emergencia van a continuar hasta el 31 de agosto. Asimismo, en este mismo decreto supremo se han incorporado otras zonas o regiones dentro de la cuarentena focalizada, ¿no? Se modifican precisamente los decretos supremos que habían incorporado la figura de la cuarentena focalizada e incluye, voy a mencionarlos todos porque me han preguntado también, así que incluye a los departamentos, es decir, todas las provincias de estos departamentos, de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, así como la provincia de Tambopata en el departamento de Madre de Dios, las provincias de Santa, Casma y Huaraz del departamento de Ancash, las provincias de Mariscal Nieto e Hilo del departamento de Moquegua, la provincia de Tacna del departamento de Tacna, las provincias de Cusco y la Convención del departamento de Cusco, quiere decir que de las 13 provincias solo 2 van a estar en cuarentena focalizada, las provincias de San Román y Puno del departamento de Puno, la provincia de Huancavelica del departamento de Huancavelica, en las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca, en las provincias de Bagua, Condorcanqui, Utcubamba del departamento de Amazonas y en las provincias de Abancay y Andahuaylas del departamento de Apurímac. Eso quiere decir que en todos estos lugares que he mencionado es como, los que todavía no estaban considerados y son los que tienen en este momento más dudas, es como regresar a la situación anterior que estábamos hasta el 30 de junio, ¿no? Desde este año, al mes pasado. Porque de igual forma, únicamente va a estar permitido el desplazamiento de las personas para la prestación y acceso de servicios y bienes esenciales, ¿no? Así como las personas pues, que los brindan. Y un punto importante y que ha causado también bastante duda es que la norma también hace referencia a que fuera de esas actividades esenciales para adquirirlas o para prestarlas, también hace referencia a la prestación de servicios de actividades económicas autorizadas
a la entrada en vigencia del presente decreto supremo, así tal cual. Entonces, ¿cuáles son esas actividades autorizadas? Muchos piensan que quizás eso hace referencia a las actividades autorizadas en este momento, ¿no? En este momento, 31 de julio. Eso no es así, porque hay que tomar en cuenta que las actividades que han sido incluidas o que han sido dentro de la reanudación de actividades económicas están consideradas en el Decreto Supremo 116, modificado por el Decreto Supremo 129. Es decir, que estos decretos supremos han sido modificados por este decreto supremo. Es decir, que nos tenemos que retrotraer al momento en que se publicó este decreto supremo 116. Entonces, las actividades permitidas a que hace referencia el decreto supremo son las que estaban permitidas pues al 27 de junio del 2020, ¿no? Que entró en vigencia este decreto supremo. Es decir, que no serían las actividades permitidas hasta la fase 3, sino las actividades que estaban comprendidas dentro de la fase 2, esta fase 2 que inició pues a inicios de junio del 2020. Entonces, en estas zonas, regiones, provincias que están consideradas dentro de la cuarentena focalizada, pues estarán permitidas las actividades dentro de la reactivación económica hasta la fase 2. Hay que tomar en cuenta que hay normativa de cada sector que regula las actividades de cada sector. Por ejemplo, en la fase 1 estaban consideradas las actividades textiles, las actividades de transporte de carga, de transporte de carga aéreo. En la fase 2 están las actividades de construcción y también ciertos servicios vía delivery, ¿no? Pero, por ejemplo, el tipo de actividades que se habían reactivado para la fase 3, como por ejemplo los restaurantes con atención en salón en un aforo de 40%, pues desde el día de mañana en estas regiones ya mencionadas no van a poder funcionar, no van a tener que regresar a la situación anterior y van a tener que cerrar. Y es un poquito seguir un poco la lógica también de que hay que evitar el tipo de actividades pues que generen mayor contacto, ¿no? Sería un poco absurdo que se ponga una cuarentena focalizada, considerando que estas zonas se entienden como focos de contagio y permitir actividades como por ejemplo la atención de restaurantes en un 40%. Por propia lógica no tendría mucho sentido, ¿no? Pero, como les indico, la norma está ahí. Con una simple interpretación se puede concluir eso, se puede concluir que no son las actividades que habían sido reanudadas hasta el momento de la fase 3, sino las que se habían reanudado hasta el momento de la emisión de la norma que ha sido modificada el día de hoy. Entonces, espero que haya podido absolver alguna de las dudas. Cualquier información adicional, por favor, escribirme al correo que está en la descripción. Gracias.